Hola amigos de YouTube, los saluda Alexkemista93, el alquimista de las letras, con un nuevo video. Para esta ocasión les traigo la reseña de uno de mis libros más favoritos de todos los tiempos. Una historia que disecciona la ambivalencia de la condición humana, así como también trae a la vida de una manera un tanto modernizada el mito de Prometeo. Así es, hoy toca reseñar la novela de Frankenstein de Mary Shelley y descubrir por qué ninguna de sus adaptaciones cinematográficas ha dado en el clavo a la hora de representar la esencia del libro. Así que sin más vayamos a ello. El moderno Prometeo, o simplemente Frankenstein, título original en inglés, Frankenstein, or, The Modern Prometheus, es una obra literaria de la escritora inglesa Mary Shelley. Publicado el 1 de enero de 1818 y enmarcado en la tradición de la novela gótica, el texto habla de temas tales como la moral científica, la creación y destrucción de vida y el atrevimiento de la humanidad en su relación con Dios. De ahí, el subtítulo de la obra. El protagonista intenta rivalizar en poder con Dios, como una suerte de Prometeo moderno que arrebata el fuego sagrado de la vida a la divinidad. La primera cosa que tengo que decir respecto a este clásico del horror, es que mi primer acercamiento lo tuve cuando aún cursaba el bachillerato. En ese entonces mi yo de 15 años, se vio obligado a escoger entre varios títulos clásicos la lectura de la que posteriormente redactaría mi reporte. Dado que no había libros interesantes de los que había propuesto la maestra, me vi obligado a escoger el único que al menos había llamado un poco mi atención, porque al monstruo de Frankenstein ya lo conocía del cine, pero nunca había leído la historia original. Y si bien admito que en un principio comencé a leer el libro por obligación, poco a poco la historia me fue enganchando hasta llegar al punto de no parar de leer. Y una vez que lo terminé me quedé con la satisfacción de haber leído un buen libro. Más tarde, con el pasar de los años, le he dado varias relecturas a la obra y siempre saco nuevas interpretaciones de la misma. Lo cual demuestra que se trata de un libro que disfruto mucho y que no me cansó de leer. Sin embargo, algo que siempre me ha llamado la atención, es que no importa qué película o adaptación de Frankenstein vea, los guionistas nunca han sabido dar en el clavo y siempre cambian o tergiversan los mensajes que plasmó su autora en la obra. Que sí, que se trata de un monstruo que es ultra conocido por la versión de Boris Karloff en la película homónima que salió de parte de la Universal en los años 30. Que sí, gracias a esta versión, el imaginario colectivo se quedó con la criatura tonta que posee clavos en el cuello y camina como tabla. El monstruo llamado Frankenstein, qué gran mentira. Seguramente los más avispados sabrán que la criatura no tiene nombre y quien en realidad se llama Frankenstein es Víctor, su creador, el cual cabe decir nunca tuvo un asistente llamado Igor ni tampoco creó una novia para su monstruo. Todo lo anterior fue pura invención del cine, y me llama la atención que todos estos erróneos detalles son los que más han predominado en el inconsciente colectivo. Por ello, cuando Guillermo del Toro anunció que trabajaría en una versión más apegada del libro de Frankenstein, celebré con júbilo porque finalmente se respetaría la esencia del libro y se daría a conocer al mundo al verdadero Frankenstein. Cosa que, lastimosamente no pasó. Y Guillermo del Toro hizo de las suyas entregándonos una versión más vulnerable y victimizada del monstruo. Una en las que se justifican sus acciones debido al previo maltrato que recibió por parte de su creador. Y antes de que me vengan a llorar en los comentarios, quiero aclarar que la película del Toro me gustó pero ni se acerca a sus mejores obras, o por lo menos para mí, no destronó al laberinto del fauno. Y en el caso de la adaptación, si bien toma ciertas libertades, es de las más fieles que han habido hasta ahora. Aún así, la película comete varios tropiezos que serán necesarios de aclarar porque no es para nada la versión definitiva de Frankenstein y tergiversa demasiado los mensajes del libro. Así que, primeramente ahondaremos en la novela original para conocer al verdadero Frankenstein. La primera cosa que se debe de mencionar respecto a la novela, es que esta fue concebida a raíz de un reto que organizaron Lord Byron, William Polidori y otras eminencias literarias de aquel entonces en el famoso verano que compartieron en una cabaña de Suiza. Por parte de Polidori obtuvimos el cuento de El vampiro y en el caso de Mary Shelley, la novela de Frankenstein. Ya entrando en materia, cabe decir que existen dos versiones de la misma novela, una escrita en 1818 y otra en 1831.
La gran diferencia entre ambas, además del tono del narrador, es que en la primera versión el personaje de Elizabeth es la hermana de Víctor, y en la segunda pasó a convertirse en una huérfana de la calle que fue recogida por la familia de Víctor, debido a que éste termina comprometiéndose con ella más adelante en la historia. Si bien esto último suena a una especie de autocensura por parte de la autora, la verdad es que el tono de la segunda versión se diferencia de la primera al ser mucho más fatalista, donde el protagonista es incapaz de escapar de su destino. Se dice que la autora realizó este cambio debido a las tragedias personales que vivió en el tiempo intermedio entre la publicación de ambas versiones. Por ello, la versión más conocida es precisamente la segunda, donde un joven Víctor soñador desafía a la naturaleza trayendo a la vida a un cadáver reanimado. En el libro solo se da a entender la obsesión que tiene el protagonista por desafiar las leyes de la naturaleza, hasta el punto de profanar tumbas y construir un cuerpo hecho de diversos cadáveres. En ningún momento se explica cómo es que Frankenstein logró tal hazaña, y no fue hasta que salieron las primeras versiones cinematográficas que se justifica la reanimación de la criatura, debido a la energía proveniente de los rayos. Un invento del cine que sirve para justificar uno de los más grandes huecos de la novela y que ha permanecido en el inconsciente colectivo hasta nuestros días. En el papel Víctor le da vida a su criatura, y al comprender la aberración que había creado decide desentenderse de ella y abandonarla a su suerte. Varios años después descubrirá que este monstruo aún sigue vivo y lo destruirá tanto a él como a sus seres queridos. En el caso de la película del Toro, Víctor revive a la criatura gracias al cliché típico del pararrayos, y una vez que lo logra le empieza a enseñar a comportarse, más al ver que el monstruo no entiende nada y no se sabe comportar, decide maltratarlo hasta el punto de aborrecerlo y tratar de destruir su creación incendiando el castillo en el que vivía. En esta película del Toro justifica el maltrato de Frankenstein a su criatura dado que cuando era niño Víctor era severamente maltratado por su padre. Por lo que básicamente él estaba repitiendo las mismas conductas tóxicas de su padre. He de decir que esta justificación por parte del Toro no me termina de convencer, puesto que en la novela Víctor siente el temor de haber contradecido las leyes de Dios y de la naturaleza, lo que provoca que trate de dar marcha atrás a todas sus ambiciones, destruyendo toda su investigación y experimentos, abandonando a su suerte a la criatura mientras se va de viaje con un colega para tratar de despejar su mente. Lamentablemente su error le pasó factura, y cuando menos se lo esperó recibió una carta de su padre anunciándole el doloso asesinato de su hermano menor. William, el hermanito de Víctor, fue estrangulado cuando su agresor trataba de arrancarle el guardapelo que llevaba consigo. Víctor de inmediato se imaginó que el asesino había sido la criatura, por lo que decide volver a su pueblo natal para asistir al funeral de su hermanito. Luego de eso la novela se pone un tanto policíaca, dado que una de las sirvientas fue acusada y testificaba enfrente de todos que ella no lo había hecho, mientras que la paranoia de Víctor le hace imaginar que aquel monstruo lo había hecho e inclusive había incriminado a la sirvienta. Hasta este punto la novela poseía una ambigüedad donde no quedaba claro si todo lo que estaba pasando con la criatura eran imaginaciones de Víctor o realmente si había un monstruo que lo estaba acechando. Algo que, lamentablemente, la película del Toro no se atrevió a plasmar y omitió para no manchar la imagen de criatura inocente e incomprendida que construyó a lo largo de la película. El monstruo del Toro simplemente logró sobrevivir al incendio del castillo y se refugió en la casa de una familia que al ver su bondad la terminó ayudando en secreto. Un pasaje que está 100% adaptado de la novela, dado que el monstruo se oculta en un cobertizo donde espía a una familia de campesinos y poco a poco va aprendiendo sobre ellos y sus costumbres. En ambas versiones, tanto la de la novela como la de la película, hay un ciego que le enseña al monstruo a leer, solo que en el papel lo hace indirectamente, mientras que en el filme el viejo lo toma como su pupilo y le enseña muchas cosas mientras que su familia está de viaje. He de admitir que esto último me parece un acierto total de la película del Toro, porque en la novela me es un tanto risible que el monstruo haya aprendido a hablar y leer solo porque escuchaba las conversaciones que tenía la familia al otro lado de la pared. Además de que hay una subtrama de la prometida del hijo que escapaba de su país y se refugiaba con ellos, que no aporta nada a la historia y se siente como un relleno innecesario en el libro. En la película del Toro supieron manejar mejor este momento e inclusive lo volvieron muy emotivo. Aquí sí es comprensible por qué la criatura se pregunta de su propia existencia y de los demás que lo rodean. Además, se entiende mejor la frustración que le generó el hecho de ser abandonado por su propio padre. Cuando pasa lo irremediable, que es cuando la familia del viejo lo descubre, en ambas versiones la criatura se ve rechazada y temida por los hijos del viejo.
En el libro este rechazo apenas es mencionado, dado que en cuanto Félix y su hermana ven a la criatura huyen despavoridos de allí, llevándose al viejo consigo. En cambio en la película, Del Toro le da más dramatismo a la escena, haciendo que unos lobos se coman al viejo y los hijos terminen culpando a la criatura de lo ocurrido, lo que hace más comprensible la decisión del monstruo de ir en busca de su creador y destruir todo aquello que alguna vez amó. Por ello, la muerte de William se siente como un desquite de la criatura para con su creador, algo que lastimosamente Del Toro no plasmó en su película y nos entrega un monstruo más trágico e inocente que es completamente bueno pero que al ser diferente es incomprendido y detestado. ¿Les suena de algo, XD? De hecho, si analizamos a detalle este aspecto de la novela, notaremos que el tema de la otredad está más que presente, siendo precisamente el miedo y el rechazo al otro, lo que mueve toda la trama. Dado que Víctor vio, en la asquerosidad del aspecto de su criatura, lo lejos que había llegado con su ambición, y en lugar de verlo como un igual, decide desconocerlo para tratarlo como un enemigo, simplemente porque su aspecto no correspondía con los estándares de belleza comunes. Por ello, el monstruo es repudiado, además de su horrible aspecto, es la clara muestra de una abominación que va en contra de la naturaleza. El hecho de ser un cadáver reanimado nos hace ver que esto va más allá de nuestro entendimiento, y cuando la persona común se encuentra con algo que no es capaz de comprender por ende termina temiéndole. Bueno, continuando. Luego del asesinato del hermanito de Víctor, este se encuentra con la criatura en una cueva y le cuenta su relato sobre cómo aprendió a hablar gracias al viejo. Después le pide a Víctor un último favor, rogándole que le construya una novia de la misma manera que lo construyó a él. En la novela, Víctor lo considera y hasta reúne los materiales para crearla, pero cuando se da cuenta que más aberraciones como esas terminarían poblando el mundo, decide dar marcha atrás destruyendo todos sus progresos en frente del monstruo. Cosa que desata una ira incontrolable por parte de la criatura hasta el punto de asesinar a Elizabeth, la amada de Víctor en su lecho de bodas. Y aquí también quiero hacer un paréntesis dado que en la versión del Toro todo esto ocurre de manera diferente y en vez de sucumbir ante los caprichos de la criatura Víctor se niega en pleno día de la boda, haciendo que Elizabeth presencie la escena y ocurra una de las cosas menos impensables. Víctor le dispara a su amada dado que ésta se interpuso entre la bala y el monstruo. ¿Qué? ¿Me estás jodiendo, Del Toro? ¿Crees que te voy a comprar la versión de que la sensual Elizabeth se terminó enamorando del monstruo solo porque le dio ternura verlo amarrado en el sótano de su casa? ¿Me estás diciendo que ese breve momento hizo que Elizabeth se enamorara de la criatura hasta el punto de defenderla y poner en peligro su vida? No mames. Neta, no mames. Te perdono que hayas vuelto al monstruo más amable y compasivo, o que hayas unidimensionado a Víctor rebajándolo a un hombre frustrado con la vida que repite los mismos errores que cometió su padre. Incluso te paso que hayas quitado la muerte de William y el inculpamiento de Justine. Pero para nada te paso esto. Elizabeth tenía que morir a manos de la ira de la criatura, eso es algo esencial del libro, si lo cambias a que ella se sacrifica por la criatura, entonces le estás quitando toda la complejidad moral que tiene el monstruo. Al final resultó que este siempre fue bueno, y fueron las circunstancias de la vida lo que lo transformó. No. Ese no es el verdadero monstruo de Frankenstein, ese más bien es el arquetipo de personaje que ya está tan gastado en la filmografía del director, la criatura buena e incomprendida que es rechazada por los demás. ¿Me estás diciendo que el monstruo de Frankenstein es lo mismo que el pez que sale en la forma del agua? No, 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 no. Lo siento, pero ya esto no te lo compro. Si le quitas la complejidad moral a Frankenstein, no estás muy lejos de las otras fallidas adaptaciones. Podrás basarte todo lo que quieras en la novela, pero si no plasmas la esencia de los personajes, entonces no puedes decir que es una buena adaptación. Solo es un reduccionismo infantil de toda la complejidad y matices que se muestran en la novela. Por ello, no me sorprende que a muchos de los lectores de la novela, esta película no nos haya gustado. Y no quiero que me malentiendan, me gustó todo lo que tiene que ver con la producción como los decorados y los vestuarios, en ese aspecto es bastante notable. Mi problema viene directamente del guión que traiciona por completo la naturaleza del relato y simplifica y polariza toda la carga moral y filosófica que Mary Shelley plasmó en la obra. A mí no me vengas que la criatura es un ser amable e incomprendido, a mí entrégame una película trágica con tintes de terror donde podamos apreciar la decadencia de la condición humana. No un relato marvelizado que se resume en creador malo, criatura buena. Lo siento, pero esta no es una buena adaptación de Frankenstein, ni siquiera la más atinada.
En realidad hasta el momento no he visto alguna que de verdad logre plasmar toda la complejidad y riqueza de los personajes. De hecho, viene a mi memoria que la única película que casi lo logra pero que igual se queda corta, es la mal llamada Frankenstein de Mary Shelley de 1994. Donde un descafeinado Kenneth Branagh interpreta a un Víctor muy shakespeareano y son Helena Bonham Carter como Elizabeth y Robert De Niro como la criatura, los que se roban la película. Esta adaptación a mi entender logra plasmar mejor la esencia del libro con algunos detalles que también chirrían como la para nada homoerótica escena de Frankenstein y la criatura resbalándose en el líquido amniótico y el giro del final donde luego de que la criatura asesinara a Elizabeth, Víctor la revive justo como lo hizo con su creación. Ese giro estuvo de más y no aportó mucho a la película, quizás solo para relucir más al personaje de Elizabeth que es el alma de la película, porque el Víctor de Kenneth Branagh no da ni una, es demasiado risible. Por lo que puedo decir que es la adaptación más atinada que he visto hasta ahora. Y pues nada, me resulta un tanto frustrante que Del Toro no lo haya conseguido como con sus demás obras. A mí Pinocho, que también tiene sus cambios con el material de origen, me parece una película destacable. Frankenstein en cambio la sentí que se quedó a medio camino. Que si el director se hubiese animado a hacer los personajes más tridimensionales repletos de matices y grises, hubiera sido una película memorable que hasta hubiera podido llevarse el Oscar. Pero en cambio obtuvimos una película que se ve estéticamente bella pero con nada de profundidad en su guión. La escena final de Víctor y la criatura reconciliándose me parecería más atinada en el libro que en esta película, porque el Víctor de Oscar Isaac me quedó mucho a deber. Además, alguien se dio cuenta que el capitán se la pasó toda la película escuchando las historias de ambos hombres sin decir nada, así o más metiche el tipo. No se preocupen tripulación, primero escucho las historias de estos dos randoms que nos acabamos de encontrar y luego desencallamos el barco XD. En fin, esto sería todo de mi parte, conoto a la novela con un 95 sobre 100, destacándola como un relato de terror y ciencia ficción imperdible para cualquier lector asiduo al género. No por nada es considerada la primera novela del género de la ciencia ficción, más específicamente el biopunk. Dejen en comentarios si les gustaría un video hablando sobre los diferentes géneros de la ciencia ficción y la fantasía. En cuanto a la película del Toro, solo puedo otorgarle un 78 sobre 100, argumentando que su más grande deficiencia es el nulo trabajo de construcción de personajes y guionazos que solo sirven para hacer que la trama avance. Pudo ser mejor, realmente el director tenía la capacidad de entregarnos algo magistral. Ahí por si se lo preguntaban, a la de Kenneth Branagh le doy un 80 sobre 100, dado que al menos para mí es la versión más atinada al libro pero por poco. En fin, esto sería todo de mi parte, se despide AlexChemis93, esperando que el video les haya gustado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir para nutrir al algoritmo y que mis vídeos lleguen a más gente. Recuerden que también pueden seguirme en mis demás redes sociales, y próximamente estaré subiendo contenido a Substacks por si quieren leer blogs escritos por su servidor. También les adelanto que para el próximo video estaré reseñando un anime legendario, de esos que crearon escuela y formaron muchas de las cosas del medio. Así es, no se pierdan la reseña a la legendaria Ashita no Yo. Nos veremos en el siguiente video, hasta pronto.